Hay traiciones que no empiezan con una cama, empiezan con una puerta medio abierta en el corazón. Empiezan con una conversación que no tiene nada, con una amistad que solo me entiende, con una pequeña mentira para evitar una discusión, con un teléfono que se gira cuando la esposa entra al cuarto, con una contraseña nueva que nadie pidió, con una sonrisa distraída mientras escribe un mensaje que se borra rápido. Y lo más peligroso de la traición oculta es que al principio parece pequeña, casi invisible, porque se disfraza de cansancio, de estrés, de rutina, de no exageres, de estás paranoica. Pero lo que está escondido no deja de existir, solo gana fuerza en la sombra, y tarde o temprano lo que se alimenta en secreto empieza a gobernar en público. La Biblia muestra una verdad que atraviesa generaciones. Lo oculto no está oculto para Dios. Uno puede esconderlo de la familia, de los amigos, de la iglesia, hasta de sí mismo con excusas bien ensayadas, pero no se puede esconder de aquel que mira el corazón. Y aquí viene algo que duele y al mismo tiempo protege. Muchas veces Dios permite que ciertas señales salgan a la luz no para humillar, sino para frenar una destrucción mayor. Dios no disfruta exponiendo a nadie, pero cuando un hogar está caminando hacia un precipicio, Él puede usar pequeñas alarmas para que alguien despierte antes de que sea tarde. No siempre son pruebas como en una película, a veces son detalles, interrupciones, incomodidades, cosas que no encajan y esa sensación interna de que algo no está bien. Las señales pueden ser sutiles, pero cuando se juntan forman un patrón. Cambios repentinos de humor, impaciencia sin motivo, críticas constantes a la esposa como si de pronto todo le molestara, comparación con otras mujeres, falta de interés en la intimidad, o al contrario, una intimidad mecánica sin conexión. También aparece la doble vida emocional, una persona presente físicamente, pero ausente con la mente, como si su espíritu estuviera en otra parte. Y algo que muchas mujeres describen con precisión, la intuición no como paranoia, sino como una alerta interior. No porque las mujeres imaginan, sino porque el amor verdadero percibe cuando el pacto se enfría. Es como cuando uno entra a una casa y sabe que algo pasó, nadie dijo nada, pero el ambiente habla. A veces Dios deja que lo oculto se tropiece con su propia prisa. Un mensaje que llega en el momento equivocado, una llamada que aparece en la pantalla del carro, una foto que se ve por un segundo, un recibo, una ubicación, una incoherencia que antes pasaba desapercibida. Otras veces, la señal es más espiritual que material. La paz se va. Hay hogares donde, sin entender por qué, la oración se vuelve pesada, la conversación se vuelve cortante, la presencia de Dios se siente distante, no porque Dios se haya ido, sino porque el pecado levantó una pared. Y cuando hay engaño, casi siempre viene acompañado de otro pecado silencioso, la manipulación. No es lo que tú crees, tú estás exagerando. Si me amaras no me cuestionarías, estás destruyendo la familia con tus sospechas. Esa es una forma de proteger la mentira haciendo que la verdad parezca el problema. Pero presta atención a esto, una señal no es una condena automática, es una invitación a mirar con honestidad. Dios permite que ciertas cosas se noten porque el corazón humano, cuando está cómodo en lo oculto, rara vez se detiene solo. Necesita un alto. Y ese alto puede venir como un sentimiento persistente, como una conversación que se repite en tu mente, como un sueño que te inquieta, como una palabra que escuchas en el momento exacto, como el consejo de alguien que ni sabía lo que estabas viviendo. Hay personas que dicen fue coincidencia, pero otras entienden que fue misericordia. Porque si lo oculto continúa, no se queda en el mismo tamaño. Crece, pide más, exige más mentiras, roba más tiempo, seca más el corazón. Y aquí hay una parte delicada. Cuando sale una señal, muchas esposas sienten culpa por investigar, por preguntar, por insistir. Se sienten malas por no confiar. Pero la confianza no es ceguera, la confianza sana se sostiene con verdad. Nadie debería vivir como detective en su propia casa, eso no es vida, pero tampoco se puede llamar paz a la negación. La paz verdadera no se construye sobre secretos. Dios no te llama a destruir, te llama a discernir. Y discernir no es acusar sin prueba, es observar sin autoengañarte, es orar sin cerrar los ojos, es amar sin permitir que el engaño se vuelva costumbre.
También es importante entender cómo opera la traición en el corazón del marido cuando es oculta. No siempre empieza con odio hacia la esposa, muchas veces empieza con ego, con hambre de atención, con deseo de sentirse admirado, con la emoción de lo prohibido. Y el enemigo usa esa emoción como anzuelo. Nadie se enterará, tú lo mereces, solo es conversación, solo es por un tiempo. Y cuando el hombre cruza líneas pequeñas, su conciencia se va endureciendo. Primero se justifica, luego se acostumbra, y después se ofende si lo confrontan. Por eso Dios, en su bondad, permite señales, porque todavía hay una puerta abierta para detenerse. Y si tú eres quien escucha esto desde el otro lado, si en tu interior sabes que estás ocultando algo, escucha con calma. La señal que salió a la luz no es tu final, pero sí es un aviso. Dios no expone para destruir, expone para rescatar. La vergüenza te dice escóndete más, pero Dios te dice sal, vuelve, reconoce. Porque lo que se confiesa puede sanar, pero lo que se esconde se pudre. Y hay hogares que no se rompen por el error inicial, se rompen por la obstinación de sostener la mentira. Ahora, si tú eres la esposa herida, y sientes que Dios te está mostrando señales, no tomes decisiones desde la rabia. Respira. Afírmate. Pide sabiduría. Habla con firmeza, no con gritos. La verdad no necesita teatro para ser verdad. Muchas veces una pregunta simple, hecha con serenidad, revela más que una discusión larga. Necesito que me hables con honestidad. Necesito claridad. No puedo construir un hogar con secretos. Y mientras tanto, cuida tu alma. No te conviertas en alguien que no reconoces por el dolor. El dolor tiene voz, pero no debe tomar el trono. Hay un momento en que las señales dejan de ser solo detalles y se vuelven una linterna. Y esa linterna, aunque incomode, es un regalo. Porque cuando Dios permite que algo escondido empiece a notarse, está diciendo, todavía hay tiempo. Todavía hay oportunidad de detener el daño, de proteger a los hijos, de restaurar la verdad, de romper el ciclo de la doble vida. La pregunta no es solo ¿qué está pasando? La pregunta más profunda es ¿qué vamos a hacer con la luz que llegó? Porque la luz, cuando aparece, siempre exige una respuesta. Y esa respuesta, si se toma a tiempo, puede evitar que una traición escondida se convierta en una ruina pública. Cuando Dios deja que la luz toque lo que estaba escondido, muchas personas piensan que ya no hay camino, que todo terminó, que el daño es irreversible, pero en realidad muchas veces ese primer sacudón es una forma de paciencia, como si el cielo dijera en silencio detente ahora, antes de que rompas lo que después no sabrás cómo reconstruir. Porque la paciencia de Dios no es permiso para seguir, es una oportunidad para volver. Y esto es importante, Dios no se apresura como nosotros, no reacciona con impulsos, Él advierte, repite, insiste, pone señales, abre espacios para que el corazón se arrepienta de verdad, no solo para evitar consecuencias, sino para cambiar por dentro. La Biblia está llena de momentos donde Dios advierte antes de disciplinar. No porque le falte poder para actuar, sino porque le sobra misericordia para esperar. Dios llama, toca la conciencia, incomoda el sueño, trae palabras que atraviesan, permite que algo se descubra a medias, como quien abre una puerta solo lo suficiente para que entre aire y la persona diga ¿qué estoy haciendo? Y a veces la advertencia viene por la esposa que pregunta con dolor, por un hijo que mira con tristeza, por un amigo que confronta, por un sermón que parece escrito para tu situación, por un problema que se repite como un eco, por una paz que se va de la casa. No es casualidad cuando el pecado empieza a volverse pesado. Es Dios poniendo un freno antes del choque. El problema es que muchos confunden paciencia con tolerancia infinita. Dicen si Dios no me castigó, entonces no es tan grave. Si todavía tengo mi trabajo, si nadie se enteró del todo, si mi esposa sigue aquí, entonces puedo manejarlo. Pero la paciencia de Dios no significa que el pecado quedó aprobado, significa que todavía hay una puerta de regreso abierta. Y esa puerta no se abre para negociar con la mentira, se abre para salir de ella. Dios no ofrece tiempo extra para que el engaño sea más inteligente, ofrece tiempo para que el corazón sea más humilde. Y aquí entra algo que cuesta aceptar.
Dios da oportunidades reales de arrepentimiento, pero cada oportunidad ignorada endurece un poco más. La conciencia se acostumbra. Lo que antes te daba culpa, después te da excusa. Lo que antes te hacía temblar, después te parece normal. Y llega un punto donde el esposo ya no solo oculta, sino que se irrita cuando le piden verdad, se siente con derecho, se victimiza, culpa a la esposa por no comprenderlo, y así el engaño no solo daña el matrimonio, también va deformando el carácter. Porque el pecado no se queda en el acto, el pecado educa al corazón para mentir, para dividir, para justificar, para actuar con doble cara. Dios, en su paciencia, también permite pequeñas consecuencias como advertencias, como campanas antes del incendio. Una discusión que se sale de control, una distancia emocional que se vuelve evidente, una falta de deseo en la relación, problemas de sueño, ansiedad, temor a ser descubierto, sensación de estar viviendo una vida que no encaja. Hay hombres que por fuera se ven bien, pero por dentro viven cansados, porque mantener una traición exige energía, memoria, actuación. Y Dios permite que esa carga se sienta, porque el pecado promete libertad pero cobra esclavitud. Y cuando esa esclavitud aprieta, ahí está el llamado, regresa. No para quedar bien, sino para ser libre. Para la esposa, la paciencia de Dios a veces se siente como silencio. ¿Por qué Dios no hace algo ya? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué yo tengo que soportar este dolor? Pero la paciencia de Dios no es indiferencia hacia tu herida. Dios ve las lágrimas que nadie aplaude, ve el esfuerzo de mantener el hogar funcionando, ve la oración hecha con el corazón roto, ve la dignidad con la que intentas hablar cuando por dentro quieres gritar. Y muchas veces, mientras tú sientes que todo está detenido, Dios está trabajando en capas, mostrando, confrontando, quitando máscaras, cerrando salidas, hasta que la verdad ya no tenga donde esconderse. Ahora, cuidado con algo, paciencia no es lo mismo que permitir abuso emocional. La paciencia de Dios nunca te pide que te conviertas en cómplice de la mentira. A veces Dios te da sabiduría para poner límites, para exigir claridad, para dejar de aceptar explicaciones vagas, para pedir acciones concretas. Porque el amor bíblico no es ingenuo. El amor verdadero quiere salvación, no quiere encubrimiento. Si el esposo dice perdón pero sigue ocultando, sigue hablando con la otra persona, sigue defendiendo su derecho, eso no es arrepentimiento, eso es administración del pecado para que no se note. Y aquí viene la parte que nadie quiere escuchar, pero que protege. La paciencia de Dios también tiene un final. No porque Dios se canse como un humano, sino porque existe un punto donde la siembra madura y llega la cosecha. La Escritura enseña que lo que el ser humano siembra, eso también recoge. Y esa cosecha puede llegar como pérdida de confianza, ruptura de hogar, vergüenza pública, daño en los hijos, caída de reputación, consecuencias emocionales profundas, incluso consecuencias físicas. No porque Dios sea cruel, sino porque el pecado, cuando se sostiene, termina destruyendo lo que toca. Dios advierte para evitar la cosecha amarga, pero si la persona insiste, la realidad se impone. Alguien podría preguntar entonces, ¿por qué Dios no corta todo de una vez? Porque si Dios cortara en el primer error, nadie tendría oportunidad. La paciencia de Dios revela su deseo de restaurar, pero también revela su justicia. Él no va a llamar paz a lo que está podrido. Y por eso las advertencias existen, para que el hombre todavía pueda elegir. Porque todavía hay un camino mejor que la caída total, el camino de confesar, cortar, volver a ser íntegro, reconstruir con verdad. Mientras hay advertencia, hay posibilidad. Entonces, si hoy estás en medio de señales, de sospechas confirmadas, de conversaciones difíciles, entiende esto. El tiempo que Dios da no es para prolongar la agonía, es para tomar decisiones correctas. Si eres el marido, hoy es el día de dejar de jugar con la línea. No esperes a perderlo todo para valorar lo que tenías. Si eres la esposa, hoy es el día de pedir a Dios sabiduría para actuar con firmeza y no con desesperación, con claridad y no con confusión, con verdad y no con miedo. Porque la paciencia de Dios está hablando, y cuando Dios habla con paciencia, es porque todavía está ofreciendo misericordia,
pero también está marcando un camino que no se puede ignorar para siempre. Llega un momento en que la paciencia se convierte en frontera, no porque el amor muera, sino porque la verdad exige una definición. Ese es el límite, cuando el marido endurece el corazón y ya no solo comete una traición, sino que se aferra a ella, la protege, la justifica y la convierte en una forma de vida. Y en ese punto la traición deja de ser un error y se vuelve un gobierno interno, una decisión repetida que va apagando la conciencia. Porque una cosa es caer y llorar por haber caído, y otra muy distinta es caer, levantarse, limpiarse la boca y decir no pasó nada. El corazón endurecido no siempre se muestra con gritos, a veces se muestra con frialdad. Respuestas cortas, falta de empatía, cero disposición a conversar y una habilidad peligrosa para voltear la culpa. Si tú no fueras así, yo no habría buscado afuera, me asfixias, solo quieres controlar, yo también tengo necesidades. Y esa narrativa parece razonable para quien quiere seguir pecando sin sentirse malo. Pero la verdad es simple, nadie tiene derecho a destruir un pacto por capricho. El matrimonio no es un contrato de conveniencia, es una alianza de fidelidad, y cuando el esposo traiciona y además endurece el corazón, ya no está solo faltando a su esposa, está faltando a su propia honra, a su palabra, a su identidad. Y aquí es donde la traición muestra su rostro más cruel. No se conforma con herir, quiere normalizar la herida. Quiere que la esposa aprenda a vivir con la incertidumbre, con el teléfono vigilado, con la comparación, con la sospecha, con la humillación silenciosa. Quiere convertir el hogar en un lugar de tensión donde nadie dice todo, donde los hijos sienten el ambiente pesado aunque nadie les explique, donde la esposa duda hasta de su valor. La traición sostenida no rompe de golpe, rompe por goteo. Y ese goteo constante desgasta el respeto, apaga la ternura, mata la seguridad emocional. No hay familia que florezca en una tierra regada con mentira. Cuando un marido endurece el corazón, también se altera su propósito. Porque el propósito no es solo hacer cosas en la vida, el propósito está ligado al carácter. Un hombre puede trabajar, puede sonreír, puede aparentar liderazgo, pero si vive en doble vida, su interior se fragmenta. Y un hombre fragmentado toma decisiones torcidas, pierde discernimiento, se vuelve impulsivo, empieza a actuar por deseo y no por convicción. En ese estado, no solo traiciona a su esposa, traiciona el futuro de su casa. Y muchas veces lo que se destruye no es solo una relación, se destruye una herencia, la confianza de los hijos en el amor, la imagen de lo que significa un compromiso, la estabilidad que se suponía que el padre debía proteger. Hay señales claras de que se está cruzando el límite. Una es la repetición sin arrepentimiento real. Otra es la mentira como hábito. Mentir con facilidad, negar aún con evidencias, prometer y no cumplir, cambiar de versión, victimizarse. Otra es la falta de límites con la tercera persona. Seguir hablando, seguir buscando, seguir dejando puertas abiertas por si acaso. Y otra, muy fuerte, es cuando el marido ya no teme perder lo que tiene porque cree que siempre lo van a perdonar sin consecuencias. Ahí la traición se vuelve arrogante. Ya no es me equivoqué, es yo decido y tú te adaptas. Y cuando se llega a ese punto, la traición empieza a destruir tres pilares del hogar: la verdad, la seguridad y el respeto. Sin verdad, todo se vuelve duda. Sin seguridad, todo se vuelve ansiedad. Sin respeto, todo se vuelve desprecio, y el desprecio es veneno lento. La esposa empieza a vivir en modo supervivencia, cuidando palabras, midiendo gestos, tratando de no provocar una reacción, cargando el peso de mantener una apariencia de familia funcional. Y eso no es vida, eso es cautiverio emocional. Dios no diseñó el matrimonio para ser una cárcel donde la mentira manda y la verdad pide permiso para hablar. También hay un límite espiritual. No porque Dios deje de amar, sino porque el pecado sostenido apaga la sensibilidad. La persona empieza a sentir menos convicción, menos temor reverente, menos deseo de corregir. Y cuando alguien pierde la capacidad de sentir culpa sana, se vuelve capaz de cosas que antes jamás habría imaginado. Por eso el endurecimiento es tan peligroso. No ocurre de un día para otro, ocurre por pequeñas decisiones repetidas.
Un mensaje escondido hoy, una salida justificada mañana, una mentira necesaria pasado, y de pronto el hombre que prometió cuidar se convierte en alguien que hiere sin temblar. Y en medio de todo esto, la esposa suele estar entre dos dolores, el dolor de confrontar y el dolor de callar. Confrontar duele porque puede traer conflicto, puede traer amenaza, puede traer el riesgo de descubrir más. Callar duele porque te obliga a tragarte la verdad, y cuando uno se traga la verdad, el cuerpo y el alma lo pagan. Muchas mujeres se enferman por dentro: ansiedad, insomnio, tristeza profunda, falta de apetito, miedo constante. Y lo más injusto es cuando, además del dolor, viene la culpa. ¿Y si yo tuve la culpa? Escucha esto con claridad. Nadie es perfecto en un matrimonio, pero nada justifica la traición. Los problemas se trabajan con conversación, con terapia, con madurez, no con engaño. El límite, entonces, no es solo hasta dónde aguanto, es hasta dónde permito que la mentira gobierne mi casa. Y ese límite no se define con amenazas vacías, se define con decisiones firmes. Porque cuando el marido endurece el corazón, la traición no solo destruye la relación con la esposa, también destruye la honra del propio hombre. Honra no es reputación, honra es integridad. Es poder mirarse al espejo sin tener que inventar excusas. Es poder mirar a los hijos sin sentir que se vive una vida doble. Es poder orar sin esconder. Y cuando la honra se rompe, todo lo demás se vuelve frágil aunque por fuera parezca estable. Hay hogares que no colapsan por falta de amor, colapsan por falta de verdad. Y cuando la verdad se rechaza una y otra vez, llega el punto en que Dios permite que la realidad muestre el peso de las decisiones. No para humillar por placer, sino para detener una cadena que ya está destruyendo demasiado. Porque el endurecimiento del corazón convierte a la traición en un incendio, y un incendio no se apaga con palabras bonitas, se apaga con verdad, con límites, con consecuencias claras. Y en ese punto, la pregunta ya no es si la situación se puede arreglar con promesas rápidas. La pregunta es si el corazón está dispuesto a dejar de resistirse y reconocer que el camino que parecía emocionante en secreto, está cobrando la vida de la casa en público. Poner un límite no es el final de la historia, muchas veces es el primer acto real de amor hacia la verdad, porque sin verdad no hay restauración, solo hay maquillaje. Y cuando el hogar ya ha sido golpeado por la traición, la gran pregunta no es ¿todavía nos amamos?, sino ¿estamos dispuestos a hacer lo correcto aunque duela? Porque resolver este tipo de problema no se logra con promesas emocionales en una noche de llanto, se logra con un arrepentimiento real que se demuestra con decisiones concretas, sostenidas en el tiempo, con transparencia y con límites claros. Dios restaura, sí, pero la restauración bíblica no ignora el daño, lo enfrenta, lo limpia y lo transforma. El primer paso es el arrepentimiento verdadero, y es importante diferenciarlo del remordimiento. Remordimiento es sentir miedo de perder la casa, la reputación o la comodidad. Arrepentimiento es reconocer pequé, traicioné, mentí, dañé, sin justificar, sin culpar a la esposa, sin decir pero tú también. El arrepentimiento real habla con responsabilidad y con humildad. No exige perdón rápido, no presiona, no manipula con lágrimas para apagar el conflicto. Más bien hace lo contrario, se somete a la verdad, acepta consecuencias y demuestra con hechos que quiere cambiar. Porque quien se arrepiente de verdad no negocia con el pecado, lo abandona. Y aquí entra el segundo paso, que es el corte definitivo con el pecado. Definitivo significa sin puertas abiertas, sin amistades ambiguas, sin mensajes escondidos, sin despedidas emocionales, sin conversaciones para cerrar el ciclo que en realidad lo mantienen vivo. Si hubo una tercera persona, debe haber un cierre claro, bloqueo, eliminación de contacto, cero encuentros, cero coqueteos, cero espacios secretos. Y si el esposo dice que quiere restaurar el matrimonio pero se resiste a cortar la conexión, entonces todavía no eligió el hogar, solo quiere conservar las dos cosas. La restauración no convive con la doble vida. La traición se alimenta de lo privado, por eso el corte debe ser visible, verificable y constante. Después viene algo que muchos evitan porque les incomoda. La restauración del matrimonio necesita verdad completa, pero con sabiduría.
Verdad completa no significa detalles morbosos para torturar a la esposa, significa claridad suficiente para que no haya más sombras. Responder preguntas esenciales, reconocer patrones, admitir mentiras, dejar de minimizar. La esposa no se cura con frases como olvida eso o ya pasó, porque para ella no pasó, se rompió algo por dentro, y lo roto necesita tiempo y verdad para volver a confiar. En la práctica, eso puede implicar transparencia radical por un tiempo, acceso al teléfono, redes, horarios claros, ubicación y sobre todo coherencia entre palabras y conducta. No como control eterno, sino como un puente temporal para reconstruir confianza, porque la confianza no se exige, se gana. Ahora, límites también significa proteger a la esposa del ciclo de manipulación. Si el esposo se enoja cuando le piden claridad, si se burla, si amenaza con irse, si dice entonces nunca vas a perdonar, ahí se revela que todavía quiere dominar la narrativa. Y una restauración sana no se construye con miedo. La esposa tiene derecho a decir yo quiero un matrimonio, pero no uno donde yo viva con dudas. Tiene derecho a establecer condiciones para continuar, compromiso con terapia, consejería pastoral o acompañamiento espiritual serio, rendición de cuentas con alguien maduro y acciones consistentes por meses, no por una semana. Límite no es castigo, es seguridad. Es decir, para que esto viva, esto tiene que morir. También hay que hablar de la sanidad emocional, porque no basta con cerrar la puerta a la tercera persona si la herida queda abierta en la esposa y si las raíces del comportamiento quedan intactas en el esposo. Muchas traiciones se repiten porque nunca se trató el vacío que las alimentaba, inmadurez emocional, necesidad de aprobación, adicción a la validación, pornografía, falta de límites, heridas antiguas, orgullo, impulsividad. Por eso buscar ayuda no es señal de debilidad, es señal de responsabilidad. Un consejero matrimonial, un psicólogo, un líder espiritual equilibrado pueden ayudar a ordenar la conversación, evitar que la casa se convierta en un ring y guiar procesos de perdón con estructura, no con improvisación. Y en lo espiritual, la sanidad también tiene forma. Orar juntos puede ser difícil al principio, porque la herida hace que las palabras se quiebren, pero la restauración necesita volver a poner a Dios en el centro, no como excusa religiosa para tapar la traición, sino como fuente de verdad y fuerza para cambiar. La confesión honesta delante de Dios rompe el poder del secreto. La humildad abre camino. Y la disciplina espiritual, cuando es auténtica, produce fruto, dominio propio, paciencia, mansedumbre, fidelidad. No es perfección instantánea, es transformación visible con el tiempo. Para la esposa, sanar también implica reconstruirse a sí misma. La traición suele golpear la identidad. ¿Qué me faltó? ¿Por qué no fui suficiente? Pero la traición habla del carácter del traidor, no del valor de quien fue traicionada. Por eso ella necesita apoyo, contención, amigas sabías o familiares discretos, acompañamiento terapéutico si es posible, y espacios para respirar sin sentirse culpable por existir. Perdonar, si llega, no significa negar el dolor. Perdonar no es decir no importó, es decir no voy a vivir envenenada, pero eso no elimina la necesidad de límites ni la necesidad de reconstruir confianza con pruebas reales. Y algo más, restaurar el matrimonio no significa volver a lo de antes, porque lo de antes ya se rompió. Significa construir algo nuevo, con acuerdos claros, conversaciones que antes se evitaban, hábitos de conexión, tiempo de calidad, prácticas de honestidad y una forma diferente de manejar conflictos. Muchos matrimonios fracasan en la restauración porque quieren saltarse el proceso, como si bastara con un lo siento y un par de semanas siendo cariñoso. No basta. El corazón herido necesita consistencia, y la consistencia se ve en lo cotidiano. Puntualidad, transparencia, respeto, paciencia con los momentos de inseguridad, disposición a hablar sin explotar, capacidad de escuchar sin defenderse. A veces la gente pregunta, ¿y si él dice que cambió pero yo todavía no puedo confiar? La confianza no vuelve por obligación, vuelve por evidencia. Y la evidencia no es un discurso, es una vida alineada. Si el esposo realmente se arrepintió, va a aceptar que la esposa tenga días malos, preguntas repetidas, miedo. No la va a castigar por estar herida.
Va a entender que el precio de reconstruir incluye paciencia, porque él aceleró la destrucción, pero la restauración siempre tarda más. Y si no hay paciencia para reparar, entonces el arrepentimiento era solo deseo de evitar consecuencias. Resolver el problema, entonces, es esto: arrepentimiento real sin excusas, corte definitivo sin negociaciones, restauración con verdad y límites, y búsqueda de ayuda espiritual y emocional para sanar de raíz. Cuando esos elementos se juntan, la luz deja de ser amenaza y se convierte en camino.